Publicitario. Doctor. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, qué risa que me da. Te van a matar y la plata no está. Vendiste a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. ¡Sebastián! Bueno, muy buenas noches a toda la ciudad de San Martín, al pueblo de José León Suárez y a la gloriosa provincia de Buenos Aires, provincia de Juan Manuel de Rosas, provincia de lucha, provincia digna. Acá estamos aferrados al terruño, en el conurbano bonaerense. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a todos los compañeros que nos siguen, compañeros de trabajo, camaradas, compañeros de lucha. Bueno, ¿qué tal Cecilio? Muy buenas noches. Nuestro operador, Dedos Mágicos, alias Nerón, también conocido como Cecilio. ¿Cómo va Cecilio? ¿Todo bien? Bueno, nos hace con el dedo para arriba, así que todo indica que marcha sobre rieles. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy particular porque enaltece nuestro programa, ¿no? Esto es Monurrep en la radio, el programa del Movimiento Nueva República. Bueno, Lucas Carena, que es licenciado en Comunicación Social, magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación por la Universidad Nacional de Rosario, titular de la cátedra Fundamentos Epistemológicos y Metodología de la Investigación de la UAI, Universidad Abierta Interamericana, y bueno, es especialista en Psicología de Masas. Esto viene al dedillo poder hablar, ¿no?, de estas cuestiones, porque estamos en un momento histórico muy particular, donde pareciera ser que la cuestión cultural, la cuestión ideológica, prima sobre otros aspectos. Bueno, estas cosas vamos a estar conversando con Lucas Carena en breve, así que vamos a estar comunicándonos con él. Vamos a hablar de la situación de la cultura y de cómo opera sobre la psicología de las masas y cuáles son los factores de poder, ¿no?, que están acicateando nuestra propia idiosincrasia como pueblo argentino. Hola. Muy buenas noches, Lucas Carena, te habla Marcos Esteban, esto es Monurrep en la radio desde José León Suárez, Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Marcos? Gracias por la comunicación. ¿Me escuchas bien? Te escucho fantástico. ¿Vos me escuchás a mí? Sí. Te escucho perfecto, No, al contrario, Lucas, agradecerte enormemente porque, bueno, tu presencia en nuestro programa, ¿no? Acá es una radio del conurbano bonaerense muy escuchada. La verdad que esto va a ser de un gran aporte. Quiero que sepas que nosotros particularmente te seguimos en el Gibelino, a vos, a Davoli, a tu compañero Davoli. Y bueno, nada, se aprende mucho, Lucas, la verdad que se aprende mucho con ustedes. A veces cuesta alcanzar el nivel de debate, ¿no?, que ustedes proponen, y justamente eso es lo interesante, ¿no?, porque hay una tendencia a reducir todo a lo fácil, ¿no?, a lo inmediato, y bueno, justamente ustedes lo que hacen es imponer la necesidad de cultivarse, de investigar. Así que bueno, estaba en la presentación, bueno, dando un poco cuenta de tu currículum, que es vastísimo. Vos, entre otras cosas, sos magíster en diseño de estrategias de comunicación. Así es, efectivamente, ese es mi título. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas, me gradué en Comunicación. Y bueno,
mi especialidad tiene que ver con la comunicación estratégica, ¿no? Así que sí, ese es mi título académico. La verdad es que mis más grandes maestros son todos autodidactas. Es decir, la academia te aporta herramientas y la verdad que muy útiles a la hora de analizar ciertas cuestiones. Pero lamentablemente hoy la educación ha sido confiscada un poco, ¿no? por el mundialismo y el globalismo, y uno tuvo que volver a empezar. Es como que nos tuvimos que volver a hacer, ¿no? Nutriéndonos de materiales y fuentes que no son las que abundan en los claustros académicos y en las bibliotecas universitarias. Entonces, sí, efectivamente, ese es mi título académico. Estoy muy agradecido con la universidad igual, ¿no? Pero tengo que admitir que a veces uno tiene que hacer como un borrón y cuenta nueva sobre ciertas cuestiones. Sobre todo para abordar ciertos temas desde una perspectiva revisionista, desde una mirada alternativa, políticamente incorrecta. Y la verdad es que mi maestro, por decir, Denis Martos, que él, no es autodidacta, él es analista de riesgos, pero su mirada de la geopolítica es brillante. Adrián Salvucci tampoco es licenciado en Relaciones Internacionales, pero su forma de analizar los acontecimientos del mundo cambiaron la forma de comprender la realidad. Y para mí hubo un antes y un después de leer El cerebro del mundo, ¿no? Entonces, creo que la educación es importante, pero también es importante asumirla de manera crítica, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, esto que decís es muy interesante porque a veces nos hacen creer que el solo hecho de transitar, ¿no? por la academia ya de alguna manera nos dota de herramientas, ¿sí? Como para poder incluso interpretar la realidad, ¿no? Y proponer, si se quiere, una realidad diferente. El tema es desde dónde y si la universidad realmente responde al móvil por el cual fue fundada, o si en realidad hoy es un reservorio, ¿sí? de ideologías que en realidad no nos pertenecen, no son un emergente de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y de esa creación epistemológica que se deben dar los pueblos que pretenden ser autónomos, ¿no? Un poco, a mí me gustaría arrancar, si te parece, Lucas, Marcelo Gullo Modeo, que seguramente conocés. Él escribió varios libros, La insubordinación fundante, tiene realmente un material muy pedagógico, muy abarcativo de lo que es la geopolítica, sobre todo las relaciones internacionales. Y hay categorías que él menciona que me parece que pueden ir de la mano de esto que vos señalás. Él habla, digamos, del poder de las naciones y, habla de la conformación de las mismas a través de la historia, ¿no? Hace todo un raconto, pero en un momento utiliza dos categorías que son fundantes para entender este aspecto, ¿no? Él habla de unidades políticas con asiento territorial, ¿sí? Que respondería a las comunidades que se hicieron sedentarias. Uno podría sindicar el neolítico, depende, ¿no? Y después él habla de unidades políticas sin asiento territorial, que, digamos, serían aquellas comunidades que permanecieron nómadas. Ahora bien, dentro de las unidades políticas sin asiento territorial, encontramos que hay una infinidad de organizaciones hoy día, ¿no? Contemporáneos, que operan justamente en el sentido contrario a lo que sería la búsqueda de verdad, o si se quiere, la emancipación de un pueblo a través del conocimiento, ¿sí? O la transmisión del conocimiento, o de metodologías de conocimiento. Vos también, entre otras cosas, sos titular de la cátedra Fundamentos Epistemológicos y Metodología de la Investigación. Hoy pareciera ser que esto está afectado y que en realidad lo que se baja es una línea, ¿sí? A través de estos organismos que uno podría sindicar como unidades políticas sin asiento territorial, que asumen diversas formas, ¿no? A veces son instituciones transnacionales
y a veces son organizaciones no gubernamentales, ¿no? Con un sesgo hasta inocente, pero que tienen, digamos, una repercusión importante en la formación. ¿Vos cómo ves esto desde la institución? ¿Notás esa penetración? ¿Notás que de pronto las cátedras empiezan a estar dirigidas desde fuera de las fronteras nacionales y de los centros de investigación, de los claustros? ¿Cómo percibís esto, Lucas? Sí, efectivamente. Mira, Marcelo Golo tiene, a mi humilde criterio, ¿no? Yo no voy a juzgar su obra, que es muy vasta, me ha enriquecido mucho leyéndolo. Tiene dos momentos: uno, el de la teoría de la insubordinación fundante, que mencionaste, de cómo las grandes potencias que impusieron el liberalismo económico fueron primero conservadoras, altamente conservadoras en sus políticas económicas, y partieron de un acto de insubordinación fundante. En la época de la reina Isabel lo hicieron de Holanda. Después en la época, él pone ejemplos históricos, ¿no? De la independencia de Estados Unidos en 1776. Estados Unidos de América lo hace de la propia Inglaterra, y así sucesivamente. Él muestra cómo los momentos de insubordinación fueron fundando lo que hoy se convirtió en el concierto de aquellas naciones más prósperas, ¿no? En materia de relaciones internacionales. Pero recientemente saca un libro que se llama Relaciones Internacionales, donde propone una nueva teoría de las relaciones internacionales, y donde admite, como bien decís, una tipología de los actores políticos, porque Marcelo Golo es muy meticuloso a la hora de analizar los actores políticos que intervienen con el concierto internacional, y advierte la existencia de, como bien decís, actores políticos con asiento territorial, donde el ejemplo más emblemático son distintos estados-nación, lo que queda de ellos, ¿no? Que han sufrido desde la década del 70 con la caída de los estados de bienestar a la época actual, es decir, pasando por los procesos de globalización de los 90, fuertes embates, ¿no? Y muchos flagelos, pero sigue habiendo países, por así decirlo. Pero también hay unidades políticas sin asiento internacional. Es decir, que no se alojan en determinado punto regional del mapa, sino que influyen en las relaciones internacionales desde otro lugar. Esa es UNCAP, unidades políticas sin asiento territorial. Puede ser desde una persona física, como puede ser la Madre Teresa de Calcuta, exacto, Gandhi, ¿no? Soros. Claro, exactamente, George Soros, personas físicas que desde su lugar tienen, por cuestiones de coyuntura o de poder, de lobby, la posibilidad de influir en las relaciones de poder de la agenda internacional. Y también hay otras unidades políticas sin asiento internacional más difíciles de detectar, como puede ser una sinarquía financiera internacional, un conjunto de organizaciones. Esto lo ha estudiado la Universidad de Zúrich, por ejemplo. También tenemos a François Morin, que habla en un libro de la Hidra Mundial de cómo 28 holdings bancarios controlan casi el 90% de las transacciones financieras a nivel mundial. A su vez, esos 28 bancos o holdings bancarios, porque son paquetes accionarios que tienen varios bancos, estarían controlados por, es difícil determinar un número exacto, pero alrededor de 9 familias. Exacto. Que tendrían el poder de todo ese movimiento financiero a nivel internacional. Y claro, imagínate, hoy la mayoría de los países, por no decir todos, están endeudados, ¿no? Con acreedores tanto privados como públicos. Entonces estos banqueros tienen un poder para fijar agenda sumamente importante. Ni hablar de las usinas, ¿no? También llamados think tanks, que podemos, y acá Ben Halbuchi, cuando habla de la privatización del poder, menciona un montón, que van desde el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el CFR, el RIA, que es su partener en Inglaterra, ¿no? El Instituto Real de Relaciones Internacionales,
el Club Bilderberg, el Club de Roma, ¿no? El Club de Madrid, todos estos organismos, en la Comisión Trilateral, fundaciones como la Fundación Rockefeller, la Open Society de George Soros, todos estos think tanks, el Instituto Tavistock en Inglaterra, que están destinados a modificar conductas y tomas de decisiones de los dirigentes de los distintos países que, votados por sus pueblos, hoy están a merced de poderes que en sentido inverso les fijan un esquema de toma de decisiones. Entonces se convierten como ingerentes que tienen que administrar sobre bases y condiciones que los resortes internacionales permanentemente operan para fijarle la cancha. Esto es muy complicado y muy grave, ¿no? Porque el mundo está secuestrado de pronto por poderes que no son los que, a través de la decisión democrática de los pueblos, se eligen para comandar. Los líderes mundiales no son los que genuinamente eligen los pueblos, sino los que están al servicio de aquellos intereses de lobby que hoy tienen el poder económico, el poder de las finanzas y el poder del lobby, ¿no? Eso es una cosa a atender. Y esto no es una teoría de la conspiración, insisto, lean la Hidra Mundial de François Morel, el informe de la Universidad de Zurich, documentos que hoy podemos decir en algún momento fueron clasificados pero que ya no lo son, las denuncias que el mismo Julian Assange a través de Wikileaks ha hecho, desclasificando correos electrónicos, ¿no? Desde la Casa Blanca, del Salón Oval, desde el Pentágono. Lamentablemente el mundo ha sido cooptado y está acorralado por poderes que no necesariamente se manejan por la lógica del bien público, sino que responden y obedecen a la lógica de intereses privados. Intereses privados que nos tienen un poco a su merced, ¿no? No es un retrato bonito del mundo actual, pero es el retrato real. No podemos mejorar la actual situación de las cosas si no hacemos una lectura realista de lo que hoy pasa en el mundo y cuáles son los actores, como escribió en su momento William James Guy Carr, pawns in the game, los peones en el tablero, en el juego. Si nosotros no conocemos cuáles son los peones, no conocemos cuáles son los actores que intervienen en el mundo, difícilmente podamos hacer un buen diagnóstico y más difícilmente aún vamos a poder alcanzar las soluciones que se requieren para salir de la situación de sometimiento de los pueblos, ¿no? Tal cual, y ahí nos encontramos con un problema, Lucas, que nosotros con los camaradas, con los compañeros, estamos permanentemente debatiendo, o sea, ¿qué pasa con los pueblos también? Porque en realidad, en esta estructuración piramidal del poder, que vos señalás, donde pareciera que hay un mascarón de proa, pero que en realidad, que serían los gobiernos, ¿verdad? Incluso algunos mega empresarios, que no llegan a ser los reales poseedores del poder, sino que son, de alguna manera, transmisores de ese poder. Pero ¿qué pasa con los pueblos? Y en ese caso, ¿cómo opera, digamos, el aspecto de la cultura, ¿no? Primero también preguntarte qué entendés vos por cultura. A mí me gustaría definir un poco el concepto, y esa parte te la dejo a vos. Y después de que definimos ese concepto, digamos, ¿qué nos pasa a nosotros como hispanoamericanos o como iberoamericanos? Yo particularmente tengo un debate con un camarada que me dice, no, Iberoamérica, porque hay que incluir a la América Lusitana. Bueno, bárbaro. Pongámosle Sudamérica, si se quiere, así contentamos a todos. ¿Qué nos pasa? Que habiendo tenido, digamos, desde la hispanidad, ¿no?, cierta contención étnica, patrones culturales de unificación, ¿no?, como son el lenguaje, la religión, ¿no?, la cosmovisión, ¿no?, el sentido de trascendencia cristiana. Bueno, quien te habla es católico, pero yo tengo compañeros que son evangélicos, pero en general tenemos una visión, ¿sí?, muy obviamente asentada, ¿se entiende?, en los postulados del cristianismo. Ahora, ¿qué pasa cuando la mayoría no tiene esa visión? Y cuando en realidad
vos ves que los patrones culturales ya no son de unificación, ¿no? Lo que habíamos, digamos, logrado, si se quiere, o nuestros antepasados, es esta cohesión, obviamente a través de una conquista. Digo, acá tampoco, no, ni leyenda negra, pero tampoco leyenda rosa, estamos de acuerdo, una conquista es una conquista, forma parte, si se quiere, de la presencia en un territorio de agentes externos. Ahora, una cosa es un imperio, ¿sí?, que exporta cultura, y otra cosa es un imperialismo, que podríamos indicar, digamos, al imperialismo anglosajón, en este caso, que en realidad lo que hace es extraer riqueza, y nada más, y destruir. Entonces, vos cómo ves esta situación, porque uno observa lo que es Medio Oriente, ¿no? Bueno, y ese es el claro ejemplo, esto señalaba Marcelo Ramírez, también somos seguidores de Marcelo Ramírez y de Ivonne, bueno, de Asian TV. Gracias, te voy a decir. Claro, y él señalaba algo muy importante, ¿no? Que el ejemplo de mundo fracasado es el mundo árabe, justamente. Entonces, uno ve esta situación, ve lo que pasa en toda Hispanoamérica, ve incluso que hay corrientes religiosas que operan, digamos, ¿no?, desde intereses que no son precisamente los del cristianismo, y cómo esto va fragmentando, ni hablar de la ideología de género. Digo, ya esto, plantearlo en este tiempo ya es a esta altura de perogrullo, digo, ¿no? Está claro el rol diluyente, deconstructivo, como les gusta a esta gente plantearlo, pero, digamos, bueno, definime qué es cultura y cómo vos considerás que se podría articular la superación de este problema. Bueno, la cultura, yo en ese sentido me suelo atener a la definición clásica, ¿no?, que en su momento diera Taylor, el famoso antropólogo, discípulo de Darwin, ¿no? Sí. Por más que yo no soy evolucionista, ni comulgo con esas ideas muy anglosajonas, pero en 1871 los primeros antropólogos parten del evolucionismo, al estudiar las comunidades primitivas, definen un poco la cultura como ese conjunto complejo de hábitos, conductas, creencias, expresiones artísticas, ¿no? Incluso las leyes, costumbres, religiones y hábitos que adquiere una persona en el contexto de una sociedad o de una comunidad. Nosotros, los países iberoamericanos, estoy de acuerdo con esa expresión, los países iberoamericanos tenemos un bagaje cultural, un ethos cultural, obviamente heredero de lo que es el Imperio Español. Uno puede no necesariamente ser creyente, pero no puede negar que somos dignísimos hijos de la conquista española, y que, como vos bien decís, ese imperio, esa Hispania, esa hispanidad, que forma parte de la romanidad. De hecho, Hispania, los hispanos, es como desde Roma conocían a aquellos que estaban pasando los montes Pirineos, la península ibérica, se la llamaban los miembros de la Hispania, ¿no? Y obviamente nosotros somos hijos de esa hispanidad que a su vez forma parte integrante de la romanidad. Y la romanidad, como talante, implica ese imperio que se expandió, como vos bien decís, desparramando civilización, ¿no? Los pueblos bárbaros con los que se enfrentó, luego se romanizaron. Los germanos hacia el Rin, o los sajones, ¿no?, hacia el norte, y desde luego los fenicios, bueno, los celtas, sin lugar a dudas también, que vinieron desde el norte de España, pero al sur, desde el norte de África, al sur de España, los romanos se enfrentaron con las guerras púnicas a la cultura fenicia. La cultura fenicia representa esa cultura de la piratería, del comercio de los navegantes, no de los que generan civilización, sino los que parasitan la civilización. Y ese redil fenicio, representado por Cartago en su momento, se ve luego
fortificado en lo que es el imperialismo anglosajón que vos bien mencionás, Marcos, y que genera una guerra, si se quiere, metafísica, una guerra subrepticia que no necesariamente se ve, que va más allá de las guerras físicas que enfrentó. O sea, las guerras púnicas fueron expresión cabal del triunfo de Roma sobre Cartago, pero representaba esa expresión del romanismo del que nuestros pueblos son herederos a través de España y del imperio español en época de los reyes católicos de España. Pero también tenemos que entender que esa guerra con las potencias angloamericanas sigue hasta el día de hoy a partir de la cultura, de la desculturización, de la leyenda negra, de la destrucción del idioma, de muchos embistes y de embustes, como hacernos creer que los españoles vinieron acá a exterminar a los pueblos nativos. Como dice el padre Castellani, cuando vinieron los españoles no había una América precolombina, había una América prequilombina, ¿no? Sí. Entonces, la cultura nuestra tiene una herencia, tiene un bagaje que no podemos despreciar ni desperdiciar, y que hoy está en jaque. Está en jaque por distintos frentes. Vos mencionaste la ideología de género, desde luego, la agenda de las Naciones Unidas contra la población, que van todas dirigidas con los pueblos periféricos, los pueblos en vías de desarrollo. Es una agenda que se viene desarrollando desde la década del 70, desde aquel informe que hace el Instituto Tecnológico de Massachusetts con un grupo de científicos pagados por el Club de Roma, con Donella Meadows a la cabeza, que se llamaba Los Límites del Crecimiento, que era una tesis neomalthusiana que decía que el mundo estaba en conflicto, la ecología estaba en conflicto con el crecimiento poblacional y los recursos estaban en conflicto con el crecimiento poblacional. Cuando el presidente Néstor Kirchner viaja por primera vez a Estados Unidos en el año 2003, en julio del año 2003, George Bush le regala, y esto lo pueden buscar en los diarios de la época, le regala un ejemplar del ensayo sobre la población de Tomás Malthus a Néstor Kirchner. El presidente argentino llegó con un poncho de la zona más austral de nuestro país, y el presidente George W. Bush le regala un libro de Malthus. Y no sabemos qué puede significar, pero lo imaginamos. Acá lo que se está buscando es destruir nuestra cultura para hacerla permeable a ideas que van en contra de los pueblos, para hacerlos desaparecer físicamente. Suplantar nuestra religión por una nueva moral basada en la carta de la Tierra de las Naciones Unidas, redactada en 1997, una nueva religiosidad humanista, secular y absolutamente panteísta, que desprecia nuestras raíces, nuestras tradiciones y el elemento trascendente de nuestra hispanidad, de la que debemos cargar orgullosamente su legado. Entonces sí, como vos decís, acá ante todo hay una batalla que se ciñe, que se yergue en el aspecto cultural de los pueblos, para hacerlos permeables y sensibles a nuestra desaparición, ¿no? Primero se destruye la cultura, pero después nosotros nos desperdigamos. Ya se naturaliza que se pueden usar varias banderas. Cuando la Constitución Nacional establece que es un delito suplantar al pabellón nacional por cualquier trapo multicolor. Sin embargo, hoy tenemos que andar discutiendo y debatiendo eso, incluso aquellos que no permiten que se hice en un mástil una bandera multicolor, ya sea una bandera LGBT, una bandera huipala o de cualquier otra índole, tiene que dar explicaciones de por qué no está con eso ejerciendo un delito de odio, incitación al odio. No. La única bandera permitida por la Constitución, de lo contrario estamos cayendo en el delito de felonía y de traición a la patria, es la celeste y blanca. Pero parece mentira que hoy tenemos que estar dando explicaciones de por qué
tenemos que defender a nuestra y ojo, a nuestra bandera y a nuestro país. Pero estamos por todos los frentes. La izquierda es funcional, es imperialismo, ¿no? Beatriz Arlo, intelectual de izquierda, acaba de negar la argentinidad de las Islas Malvinas. Fue tremendo eso, tremendo, ¿no? Otrora luchadora socialista por el materialismo más dialéctico del mundo. No, lo que dijo fue una barbaridad. Y fíjate, te meto un bocadillo, Lucas, que coincide con una Patricia Bullrich, que bueno, es un elemento lumpen execrable, digamos, y su Delfín, ¿no? Esta nueva candidata que presentó. Fíjate vos lo que decís, ¿no? Cómo la socialdemocracia y lo que sería la derecha rupestre, ¿no? Pro-oligárquica, liberal, bueno, no sé cómo definirla. A mí igual hablar de izquierdas y derechas me hace un poco de ruido en este momento histórico, porque realmente la izquierda, sacando alguna expresión minoritaria con la cual nosotros somos nacionalistas y tenemos diferencias, no creemos en la dictadura del proletariado por referencia histórica también, ¿viste? O sea, no es una cuestión de capricho, pero además tampoco consideramos al materialismo un fundamento filosófico pertinente. Por esto de la desacralización del ser humano, bueno, ahora, Lucas, si vos te fijás en este intercambio, o sea, la izquierda realmente, sobre todo a partir del Foro de San Pablo, ¿no? Del año 92, y luego de la caída, de la implosión de la Unión Soviética, porque hay que señalar que la Unión Soviética ha implosionado, se ha como reconvertido en algo que no es marxismo cultural. Yo creo que eso es un neologismo erróneo, equivocado. No existe el marxismo cultural. En todo caso puede haber una corriente gramsciana. Yo no sé cómo lo ves, me interesa esto, me interesa mucho tu punto de vista, y nos interesa, porque viste que hay un sector gorilón, ¿no? Que prensa republicana, ¿no? Ya sabemos a quién nos referimos, al amigo Nicolás Márquez, bueno, a Laje, Agustín Laje, bueno, toda esa corriente que, si bien hace una crítica desde el punto de vista cultural y dicen defender a la familia, ¿no? Como célula de la sociedad y demás, meten de contrabando ideologías que responden a este mismo poder piramidal que vos bien describiste hace un rato. Entonces, vuelvo a remarcarte esto, Lucas. ¿Cómo nos paramos nosotros? ¿Cómo se para un ciudadano, un trabajador, un comerciante que ama su patria, que ama la simbología que parió su patria y que ama los valores como Dios, patria y familia, ¿no? Esto, cuando vos decís esto, te acusan, ¿no? de arcaico, de demodé. Cuando hablas de Estado corporativo, te dicen, bueno, pero eso en realidad es del pasado, es el viejo peronismo, ahora el peronismo se resignificó, entonces te vienen con una evita con un pañuelo verde, bueno, una serie de, si se quiere, yo no diría deconstrucciones, diría resignificaciones de una simbología que para nosotros es muy fuerte, ¿no? Digo, nosotros somos nacional justicialistas por esencia, si se quiere, nuestro movimiento, pero claramente no estamos dentro del justicialismo porque, bueno, el PJ ya sabemos en qué ha devenido, ¿no? Entonces, ¿cómo nos plantamos, Lucas? Esto es un poco la inquietud. ¿Y cómo podemos comunicar mejor? ¿No? Acá un compañero, Manuel, me decía, pregúntale a Lucas, ¿cómo podemos hacer para comunicar mejor? Y no ser, digamos, o no terminar siendo una secta, ¿sí? O una agrupación nacionaloide con buenas intenciones, pero sin incidencia, ¿no? O sea, más allá de los círculos, ¿verdad?, en los cuales estamos todos de acuerdo, pero el punto es llegarle a la persona que recibe un bombardeo cotidiano de que, por ejemplo, la autopercepción es lícita, ¿no? Entre otras barbaridades, ¿no? Esta lógica de la autopercepción y de la cancelación para los que pensamos diferente, obviamente. ¿Cómo nos plantamos, Lucas? Bueno, efectivamente estoy de acuerdo con vos, Marcos, con
con el interrogante, porque efectivamente nosotros tenemos que dar una batalla. Es muy difícil para la tercera posición no caer en la trampa de las derechas y la izquierda, ¿no? Porque digamos, permanentemente vamos siendo atacados, ¿no? Desde estas perspectivas de pertenecer como ese binomio genera un prisma, un caleidoscopio a través de la cual todo se ve a través de estas categorías absolutamente obsoletas, ¿no? Como derecha e izquierda. La tercera posición es patológicamente incomprensible, tanto para sectores de derecha y sectores de izquierda. Entonces, nos es una tarea muy difícil comunicar desde el lugar en el que estamos, que es saliéndonos de esa falsa antinomia, de ese falso antagonismo. Y tenemos que señalar esto que vos decís, cómo en realidad hay una connivencia de sectores de izquierda y de derecha en los aspectos centrales que hacen a nuestra identidad nacional. Es decir, ¿cómo explicamos que Beatriz Arlo sale casi apenas 2 semanas después, ¿no?, a ratificar lo que una integrante de la lista, como bien decís, de Patricia Bullrich, esta chica, Sabrina Aymejet, un apellido raro, sí. Exactamente, Aymejet, algo así, o Aymejet. Algo así, sí. Que dice, las Malvinas no existen, las Falkland Islands son de los Kelper. Es decir, cuando coinciden los discursos, nuestra primera misión es salir a señalar las coincidencias de cómo por izquierda y por derecha se vive dinamitando los cimientos de nuestra identidad nacional con la anuencia de la politiquería de turno. Ese es un primer aspecto, ¿no? Y lo que vos decís, lo que hay que hacer, hay ciertos, insisto, ciertos discursos conservadores o paleocon que tienen una mirada de la familia, están dispuestos a hacer una defensa de ciertos valores inmersos en nuestra cultura, pero que tienen un desconocimiento de lo que fue el peronismo, un desconocimiento, insisto, absoluto y patológico. Fíjate vos que en el mismo año que sale este informe del MIAIT, conocido como Los Límites de la Población, y más particularmente el 23 de marzo del año 1972, Perón da lectura a un mensaje ambiental de los pueblos y los gobiernos del mundo. Así se llamó. Vos fíjate qué visión geopolítica de lo que se venía, y esto queda también impreso en el plan trienal, sí, señor, ¿no? Sí. Desde el año 1973, que obviamente queda interrumpido por el golpe de Estado del 76, que una Arriguindegui no tiene reparo en decir abiertamente, impunemente, que el golpe del 76, ellos lo dicen, no nosotros, es una continuación del golpe del 55. Sí, señor. Pero Perón en esa carta dice que la humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma, ¿no? Y en esta tarea nadie puede quedarse con los brazos cruzados, exhortando a los pueblos y a los gobiernos del mundo en una acción solidaria. Esto está en un libro que se llama Perón versus Kissinger, de Paulo Ares, que se llama La Revolución Armoniosa Peronista versus la Razón Instrumental Economicista. Perón versus Kissinger. Ya en esa época se fraguaba lo que va a ser el modelo del informe Kissinger, el malthusianismo puro y duro, que después se avala con un cambio cultural que promueve la Open Society de George Soros, promoviendo la agenda de género, el aborto, todos elementos de anticoncepción cultural para eliminar la población y evitar el crecimiento poblacional, contra las ideas que en ese momento, en la década del 70, el peronismo, que además fue el primer país en levantarse en la conferencia de la población del año 1974, mañana con el profesor Pablo Schurman vamos a estar dando una conferencia sobre política poblacional argentina. Es el primer gobierno de la Argentina, es el primer gobierno el que es la punta de lanza para oponerse a un proceso que inicia con el informe
hoy un secreto a voces, que en su momento era un informe clasificado, el informe Kissinger o Memo 200, hasta alcanzar lo que es la Agenda 2030, que en última instancia lo que busca es precipitar de manera acelerada ese control poblacional. Entonces, ya Perón era la verdadera alternativa a este modelo de deterioro antipopular y antinacional que estamos viviendo. Y la izquierda y la derecha se han peleado por ser genuflexos y obedientes a ese mundialismo, a ese internacionalismo y a esa agenda contraria a la voluntad y al sentir de los pueblos que ya Perón avisoraba a principios de los 70, antes de morir, muere en julio del 74, que ya avisoraba iba a ser el desafío futuro de los pueblos que estarán unidos o dominados, ¿no? La famosa arenga de Perón, ¿no? Tal cual. Y bueno, vos mencionaste la Agenda 2030, Lucas. Sí. Los 17 puntos que tienen, digamos, o sea, esto viene con un packaging, si se quiere, ¿no? Viene revestido con palabras bonitas, con cosas que quizás, si yo te las menciono, digo, uno podría estar de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de proteger la naturaleza? ¿Quién va a estar en contra, de reducir... De reducir la pobreza. Claro, ¿viste? ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Te das cuenta? El problema es que, como esta gente se trasviste, como esta gente, digamos, te dice una cosa, pero en realidad persigue otros objetivos, lo que hay de fondo, digamos, es el cambio también, entre otras cosas, de una matriz energética. Y en ese sentido, digamos, los perdedores somos las economías emergentes, los pueblos que habitamos, digamos, países o estados-nación en suspenso, ¿no? Como vos señalabas antes, la verdad que está puesto en duda cuál es realmente el Estado-Nación con la casta política que tenemos, pero todavía los límites perduran a pesar de ellos. Entonces, uno dice, bueno, a ver, somos ricos en recursos naturales, somos ricos en espacio, o sea, geográficamente disponemos de un espacio despoblado que obviamente hay muchas potencias con sobrepoblación, ¿verdad? Que le han puesto el ojo, y eso también, o sea, la idea, ¿cuál sería? Poder articular en realidad los intereses materiales concretos, satánicos, llevado al extremo, si se quiere, con la metodología de penetración de esos intereses. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos encontramos con frases del tipo, no, Marcos, pero ustedes... Está bien, pero son medio conspiranoicos, porque ustedes plantean que en realidad la vacuna no puede hacer daño, y la Organización Mundial de la Salud dijo que las vacunas están totalmente habilitadas, y bueno, yo por ejemplo no me vacuné ni me quiero vacunar, pero ahora me encuentro con que posiblemente, todo tiende a ello, se imponga, digamos, el pasaporte sanitario, ¿no? Algo que China no tiene ningún problema en hacerlo. Y acá quiero llegar a este punto, yo un poco te estoy mezclando las cosas, pero es que en realidad todo tiene que ver con todo, y tiene que ver con la geopolítica, o sea, en el fondo hay intereses concretos, Lucas. Ahora bien, cuando uno ve los pueblos, ¿no? Uno analiza nuestra comunidad o nuestra sociedad, bueno, el término sociedad a mí no me gusta, pero vamos a ampliarlo, y lo compara, por ejemplo, con la sociedad de Francia o cualquier pueblo de Europa que quizás no asume de manera tan dócil como lo hacemos nosotros determinadas imposiciones de este poder político que intenta hacer la ONU a nivel global, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, ¿vos cómo caracterizás eso? Porque ¿es solamente la penetración ideológica desde hace 4 décadas a esta parte? ¿O hay algo que no se terminó de consolidar, ¿no? Hay un gen argentino, y no me refiero al gen de la biología molecular, ¿no? Me refiero a ese gen cultural que no terminó de consumarse, ¿no? Hay como una argamasa ahí
que no se definió. ¿Qué pasa ahí, Lucas? Es interesante para nosotros poder desenmarañar esto porque particularmente no entendemos, no podemos explicarnos qué pasa que de pronto en Alemania quisieron aumentar en su momento la nafta y se paralizó el país, la gente paralizó el país, más allá de los sindicatos. Bueno, en Francia lo mismo, una juventud lumpenizada por una crisis histórica del capitalismo, con lo cual podemos estar en algún aspecto de acuerdo, pero, digamos, está el supracapitalismo, ¿no? Esto que señalabas antes, que pareciera ser que la izquierda omite llamativamente, ¿no? Entonces, pero sin embargo los pueblos reaccionan, ¿no? En esta dialéctica, oligarquías financieras globales versus pueblos del mundo. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Que aceptamos aceptamos las vacunas, sin ningún tipo ¿no? Salvo, o sea, somos una minoría por ahí. Y nos acusan de cualquier cosa, ¿no? Obviamente, vos decís Dios, patria y familia. Bueno, nosotros somos fachos, nazis, obviamente, ¿no? Eso está claro. De derecha. O sea, obviamente, imagínate. Soy heterosexual, varón. ¿Viste? Tez blanca, pero tienen un problema, soy laburante, entonces ahí es como que no les cierra, ¿viste? Tendría que ser, no sé, CEO de una empresa para que les cierre la construcción que han hecho del monstruo. Entonces, ¿qué nos pasa como pueblo, Lucas? ¿Vos qué ves ahí? Bueno, vamos por partes. Una pequeña disquisición en torno a la Agenda 2030. Me retrotraigo un poquito más y después vamos al tema de Francia y de lo que está pasando, pero está todo conectado lo que planteas. En el año 92, ese informe que yo te hablaba de los límites del crecimiento se actualiza, se llama Más allá de los límites del crecimiento. 20 años después del primer informe, lo que dice este informe es ya una tesis catastrófica, recupera al Malthus de 1798 y dice, si la población sigue creciendo, ¿no? Bajo los eufemismos de la idea del desarrollo sustentable, el mundo se va a quedar sin recursos o se va a colapsar, ¿no? La ecología a nivel mundial. Este informe fue en paralelo a lo que fue una suerte también de cumbre, llamada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se establece un código de conducta a nivel internacional y se arma un Consejo de la Tierra. ¿Por qué te digo esto en el año 92? Juan Claudio Sanabuja, que fue un sacerdote, un clérigo argentino que investigó en un libro muy interesante que se llama El desarrollo sustentable, una nueva ética internacional, describe lo que es la Carta de la Tierra y lo que fue la Cumbre Mundial de la Tierra en Río, y ese Consejo de la Tierra, donde uno de sus principales miembros era Klaus Schwab. Hoy sabemos que es un Rothschild, exacto. Foro de Davos, creador del Foro de Davos, y es el autor de un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Exactamente. Que además es el que está detrás, hoy el Foro de Davos anuncia lo que es el gran reseteo mundial, sí, ¿no? Todo está conectado. Después de que Sanabuja denuncia esto, ¿no? Ya en el año 2003 denunciaba esto Sanabuja, se empiezan a acelerar los procesos para tratar de instalar una tesis que se llama tesis antropogénica, o la antropogénesis de la sustentabilidad del planeta. ¿Qué quiere decir? Que todos los problemas para hacer de este mundo un lugar habitable tienen que ver con el exceso poblacional. O sea, mientras que en el año 1987 las principales potencias y las principales empresas transnacionales que contaminaban los ríos y generaban agujeros en la capa de ozono no firmaron ni los protocolos de Kioto ni los protocolos de Montreal, todos los países que firmaron y suscribieron estos protocolos eran países periféricos, países tercermundistas. Las principales potencias no se comprometieron a mejorar por una cuestión de caja el medio ambiente, controlando la polución, los químicos y todo aquello que sí daña al medio ambiente. Mientras esto pasaba, dijeron, bueno, vamos a echarle la culpa al exceso poblacional, y empezaron a maquinar lo que
con el nuevo milenio se llamaron los objetivos del milenio. Objetivos, sí. Como esos objetivos del milenio no se lograron instalar en la conciencia social, tuvieron que inventar una situación crítica y excepcional. Dijeron, ahora va a poner como plazo 2020. Como los objetivos no se alcanzaban para la Agenda 2030, que es la nueva modalidad del desarrollo sustentable, en 17 objetivos, 17 puntos que parecen muy bonitos declarativamente, pero que esconden este proceso de control demográfico, de reducción demográfica, se busca un reseteo mundial a partir de esta situación de emergencia sanitaria. Quiero ser cuidadoso con las palabras para que después, si esta conversación te la suben a YouTube, no te la bajen. Porque hoy la censura está a la orden del día. Sí. No, lo digo en serio, tengo que cuidar las palabras que uso. Nos ha pasado en Facebook. Sí. Exactamente. Klaus Schwab justamente cree, es un convencido, de que la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que aplicar en la nueva forma de inteligencia artificial los últimos descubrimientos relativos a lo que son los algoritmos abiertos o algoritmos inteligentes. Es decir, vos hoy podés programar una computadora no solamente para que ejecute un proceso de manera autónoma, sino para que aprenda a corregir sobre la marcha errores que pueda cometer. Es decir, las computadoras del futuro van a aprender como aprende el cerebro humano. Y estos tipos avisoran un mundo despoblado, servido por la mano de obra más barata, que pueden ser, insisto, robots, procesos de mecanización, de automatización con este tipo de algoritmos. O transhumanos. Y además un sistema previsional a nivel mundial colapsado. El gran reseteo mundial, The Great Reset, métanse, les pido a la gente que nos está escuchando, a la página oficial del Foro de Davos, que es exactamente lo mismo. El Foro de Davos es lo mismo que el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, es lo mismo, y van a encontrar una página, una parte, una solapa dedicada a lo que es el gran reseteo mundial. Ese reseteo mundial es una aceleración precipitada sobre texto de una situación pandémica de emergencia, de aplicar y activar protocolos que vayan en dirección a una nueva normalidad. Viste que ahora se habla, otro eufemismo, de nueva normalidad. Bueno, esa nueva normalidad es un mundo teledirigido desde centrales, desde usinas. Hoy la OMS va, por eso, y esto mucha gente lo sabe, otras no, en de octubre a diciembre del año 2019, justo a fines del año previo a la pandemia, se reúnen el Foro Económico Mundial, la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Bill and Melinda Gates, que es una fundación que hoy financia a la OMS, es el principal financista privado de la OMS, y además una fundación obsesionada con los problemas bacteriológicos y con las vacunas como las guerras del futuro. De hecho, tenés las conferencias que da en Tecnología, Educación y Desarrollo, las conferencias de TED, de Bill Gates, que preside esta fundación. Se reúnen estos tres actores y hacen un simulacro en Brasil de emergencia sanitaria conocido como el evento 201, que es casualidad, con la Universidad de Johns Hopkins, que es la meca de la medicina o el Harvard de la medicina. Entonces, todo parece estar buscando una aceleración intempestiva y abrupta de una nueva normalidad para hacer de este mundo un lugar habitable. Habitable por los que queden vivos, porque la idea es activar todos los mecanismos que tienen a disposición los poderes mundiales para que seamos menos, no solamente para que no nos reproduzcamos más, sino para que seamos menos. Con lo cual los vaticinios que Perón en el año 72 daba en esa carta, ese mensaje ambiental a los pueblos y los gobiernos, se están cumpliendo de manera irrestricta. Entonces, los países que vos nombrás, como Francia, que tienen pueblos
que tienen una clase media muy instruida, en muchos aspectos confundida, ¿no? Pero muy instruida. No olvidemos que la sociedad de Francia es la sociedad de la Revolución Francesa, 1789, de la Comuna de París, Tal cual. de la Francia de 1848, de la Francia del Mayo francés, 1968. Los franceses se te plantan y se te plantan, y ya Macron tuvo que dar marcha atrás con el lenguaje inclusivo en las escuelas, porque los padres empezaron a poner el grito en el cielo porque los chicos no aprenden lectoescritura, y ahora se llevó adelante estampidas sociales en las calles porque les quieren poner un pasaporte sanitario. Es decir, te tenés que inocular sí o sí lo que ellos te ofrecen a nivel experimental, porque si no te quedas sin la posibilidad de tener tu pasaporte de circulación. Esto en esos pueblos ya está empezando a hacer ruido. En Estados Unidos, en Nueva York, ya te pagan $100 por ir a inocularte. Esto es sintomático de las reacciones de aquellos pueblos que tienen alguna idiosincrasia, con algún nivel de instrucción suficiente para desconfiar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que los argentinos somos todos mansos frente a lo indómito de esos pueblos que acabamos de mencionar. Los argentinos lo que tenemos es un problema de desconfianza entre los argentinos, no infundada, tan grande que nos sometemos fácilmente a los embates del sistema cuando nos dividen. Somos una sociedad muy dividida. Nos mantenemos inermes ante declaraciones desmalvinizadoras, como las que acabamos de mencionar, pero nos escandalizamos cuando un grupo de médicos, por la verdad, quiere dar un debate científico con aquellos otros médicos que hoy tienen conflictos de intereses con los laboratorios. Y bueno, frente a eso, muchos argentinos confundidos permanecen, insisto, inermes, impertérritos, con los brazos cruzados. Es grave lo que pasa. Es gravísimo. Pero sí tenemos que leer, ¿no?, las señales que nos dan los países donde esto está más avanzado, pero que tiene que ver con un reseteo y una nueva normalidad que nos somete, que nos condiciona, que nos coacciona, que nos coerciona y que nos aborrega. Mirá, tomando esto que decís, Lucas, vos sabés que hace una semana vino un miembro, ¿no?, el secretario ligado a la seguridad de Estados Unidos, un tal Sullivan. Bueno, nuestra casta política, o sea, realmente es decadente, pero al punto tal de que el presidente lo recibe como si fuese otro magistrado que estuviese a su misma altura, ¿se entiende? Institucional. O sea, parece ser que acá viene cualquier tilingo de afuera y enseguida nuestra casta política va y le rinde pleitesía como si se tratase, ¿viste?, de un príncipe, de un rey. O sea, es una cosa realmente patética. Y este tipo trajo una agenda. O sea, este tipo no vino de manera inocente. Y si alguno, como señala también Marcelo Ramírez, yo quiero mencionarlo porque me interesó ese comentario, quiero saber vos qué pensás. Si alguno todavía piensa que la Argentina está vinculada o alineada o pretende alinearse definitivamente con China, yo adhiero a este concepto de que se equivoca, a esta lectura que ha hecho Marcelo, porque hasta hace un tiempo atrás era así. De hecho, uno ve gran parte, bueno, COFCO, ¿no?, una cerealera que detenta parte de nuestro comercio exterior de granos, es una empresa china, y estamos hablando del Estado chino, bueno, la base china, las inversiones en minería. O sea, indudablemente que había, ¿sí?, un sesgo, si se quiere, de geopolítica a la China, ¿se entiende? Una especie de alineamiento. Después, bueno, nuestro presidente realmente, la verdad, yo no quiero emplear un adjetivo porque acá es complicado el tema, pero realmente no tiene nombre lo que hace, porque coqueteó con Putin. Después salió esta energúmena a criticarlo a Putin y al Instituto Gamaleya por no cumplir, o sea, cuando claramente ellos ya habían dicho que las vacunas eran para el pueblo ruso, primero y principal. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún momento el tema de las vacunas
estableció cierta cuestión geopolítica. O sea, las vacunas en algún momento llegaron a un nivel de tensión geopolítico que determinaba ciertos alineamientos, ¿no? De hecho, acá la supuesta oposición salió diciendo, bueno, una Lelita Carrió, yo la Sputnik no me la pongo, voy a esperar a que venga Pfizer o AstraZeneca. Bueno, se armó toda una cuestión, una agenda de debate realmente muy pobre, de debate político muy pobre. Pero bueno, lo que pasó es grave porque este tipo, este Sullivan, le impuso la agenda a nuestro presidente y claramente le vino a bajar línea de cuál debe ser el nuevo ordenamiento geopolítico de la Argentina, o sea, el nuevo alineamiento, ¿no? Y le estableció preocupaciones respecto, por ejemplo, a las vías navegables, ¿no? Todo el tema que se suscitó con la mal llamada hidrovía, pero que en realidad pone de relieve también la falta de voluntad política para recuperar el control de nuestros ríos, ¿sí? Cosa que ya había entendido perfectamente don Juan Manuel de Rosas, bueno, ni hablar Juan Domingo Perón, pero bueno, y le vino a plantear eso como preocupación, y también la cuestión de la agenda de género, vino a insistir con este aspecto, y bueno, pareciera ser que nosotros nos anticipamos en lo malo, y unos días antes ya habíamos entregado, ¿no?, el primer DNI no binario, que también trajo problemas en vivo y en directo, no sé si lo pudiste presenciar, que en realidad, bueno, salió uno de estos personajes, ¿no?, una de estas personas que bueno, se autopercibe no sé qué, diciendo no somos una X, bueno, ya ni bien se entregaba el primer documento no binario, generó un problema en ese colectivo. Entonces uno podría llegar a concluir que Estados Unidos ha retomado fuertemente la lucha contra China y contra Rusia, a contrapelo de lo que quizás se especulaba, ¿no?, con un Biden que, bueno, de alguna manera estaba asimilado a una agenda globalista, y como China en realidad, si bien tiene el monopolio estatal de ciertos estamentos de su economía y demás, no obstante ello, digamos, promueve el globalismo. Es como que esa tesis se derrumba y uno ve que en realidad, bueno, Biden, o sea, nosotros quizás por ahí lo podíamos entender esto porque veníamos siguiendo al Partido Demócrata, digamos, tiraron más bomba que en la Segunda Guerra Mundial, destruyeron Medio Oriente, prácticamente, o sea, han invadido, han destruido Siria, con Barack Obama a la cabeza, con, bueno, el negro, ¿no?, digo, para señalar. O sea, no hay diferencia con los republicanos, que supieron tener, vos hablabas de George Bush antes, supieron tener a Condoleezza Rice, ¿no?, una secretaria de Estado que promovió invasiones como las de Afganistán, crear las cárceles como la de Abu Ghraib, donde ahí pareciera que el derecho internacional no regía y se torturaban niños, es una cosa realmente tremenda. Bueno, era mujer y negra, digo, esto, ¿cómo se explicaría desde Laiva Black Mother, ¿no? O sea, ¿cómo lo explicás? Yo te mezclo un poco, pero porque quiero aprovechar el tiempo que tenemos, Lucas, así que teneme paciencia, pero un poco haciendo este picado, el punto, digamos, ¿cómo ves esto? O sea, ¿vos realmente adherís a esta hipótesis de que hay un cambio, hay un giro de timón en este eclecticismo político del gobierno de Alberto Fernández? Es decir, pasamos de tener cierta simpatía con Rusia y China para volver a asumir el rol de relaciones carnales con Estados Unidos. ¿Considerás que esto se da de esta manera? Mira, en su momento nosotros llegamos a ser, en palabras de, en su momento, la primer mandataria argentina, pagadores seriales de deuda. Y nosotros en el 2010 cancelamos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto se celebró, ¿no?, con rimbombancia por todo el mundo, pero después el mismo matrimonio Kirchner votó que la deuda privada se dirima en un tribunal neoyorquino. ¿Te acordás del famoso? Sí, juez Griesa. Juez Griesa. Tal cual. El juez Griesa, que probablemente, claro, resulta que los tenedores privados eran todos amigos, ¿no?, del juez Griesa, y cuando se tuvo que dirimir la situación de las de los
de aquellos acreedores privados de deuda pública que tenía la Argentina, el juez Griesa falló a favor de esos intereses, no a favor de la Argentina. Un error geopolítico gravísimo. Entonces, en un acto de respuesta, la Argentina tomó un giro, insisto, un manotazo de ahogado, en una situación de revanchismo. Hizo dos cosas: un memorándum de entendimiento con Irán, que le costó terribles críticas al canciller Timerman, incluso una suerte de excomunión de las colectividades judías por esta situación. Eso fue terrible. Y un acercamiento a lo que se había gestado como el BRIC, ¿te acordás? Sí. La idea de un eje Brasil, Rusia, China, e India. y extenderlo a un BRICSA, digamos, integrar a la Argentina, que vendría a ser una especie de mundialismo, pero que se enfrentaba a lo que históricamente fue el eje de poder que Adrián Salvucci caracteriza como los 4 jinetes del apocalipsis: Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea y el Estado de Israel. Frente a esos 4 jinetes del apocalipsis, el BRICS vendría a ser, en lo económico estamos hablando, principalmente una suerte de contracara. Es verdad que hubo un acercamiento que duró poco, porque en el 2016, con el gobierno de Macri, volvimos a Davos. Según palabras del macrismo, nos volvimos a formar parte integrante del mundo, ¿no? Sí. Obviamente que es peor el remedio que la enfermedad. Salimos de Guatemala y fuimos a Guatepeor. Saltamos de la sartén y caímos en las brasas, como siempre estamos acostumbrados con nuestra clase dirigente y cipaya, sin distinción de color político. Tal cual. Fíjate vos que en el año 2017, todavía entonces el gobierno de Macri recibe 200.000 millones de dólares del Banco Mundial para empezar a aplicar políticas de género, y ahí se empieza a discutir. De hecho, en el 2018 se debatió la primera ley de mal llamada interrupción voluntaria del embarazo. Después cambió nuevamente el gobierno. En enero del 2020 se le quitó, a través de una decisión administrativa de jefatura de gabinete, firmada por el actual jefe de gabinete y el ministro de Hacienda, me refiero a Casero Guzmán, Sí, señor. para retirarle fondos, 200 millones de pesos, a defensa nada menos, y a seguridad, se le retiró fondos para destinarlos a PPG, a políticas con perspectiva de género. Todo esto es una agenda fijada por Soros, ¿no? Y el presupuesto 2021, el actual presupuesto 2021, votado por el Congreso, es decir, por toda la fuerza, por la mayoría en ambas cámaras, y ratificada por miembros de la minoría, porque se les dio el quórum necesario para hacerlo, establece que el 15%, Marcos, de todo el presupuesto del país va destinado a políticas con perspectiva de género. Entonces, se está forzando una agenda para hacer pasar como prioritario algo que no lo es. Tenemos 5 de cada 10 argentinos bajo la línea de pobreza. Hace 2 años que la economía está parada, hay gente que no factura, pero puede tener quit no binario. Se meten cursos de lenguaje inclusivo, compran penes de madera. Es decir, mientras que un pueblo se cae a pedazos, ellos siguen utilizando un dinero que está afectado por una agenda mundialista que lo que quiere es generar anticoncepción, promoviendo de manera artera la agenda LGBT, porque la agenda LGBT va en contra de la reproductibilidad de la sociedad. Totalmente. Genera una merma en la multiplicación de la especie humana, una merma natural, lógica. O si vos querés reproducirte, tenés que pagar caro los sistemas de inseminación artificial, etcétera, los sistemas de artificio de esos mismos laboratorios que hoy experimentan con nosotros. Es clarísima la ecuación. Entonces, por
por eso se pelean ahora en épocas de elecciones el gobierno de la ciudad y el poder nacional, pero las políticas del gobierno de la ciudad y del poder nacional son exactamente la misma en materia de ideología de género. Se pelean por ver quién es más obsecuente y más obediente a esa agenda mundialista con perspectiva de género. Más cipayo. Esto es clarísimo, esto es clarísimo, y mientras tanto vos, insisto, tenés a la gente muy golpeada, muy vapuleada. Se volvieron a instalar trueque de alimentos. Hay gente que con esta situación de emergencia sanitaria salió a vender ropa, muebles para comprar alimentos. Esa es la Argentina real. Mientras te fabrican una Argentina está preocupada por cambiar el Día del Niño por el Día de las Infancias. Ahora se viene el Día del Niño, ya no tiene que ser más el Día del Niño, tiene que ser el Día de las Infancias, porque no tenemos que asumir estereotipos y roles patriarcales sobre nuestros niños. En La Plata ya tenés un centro de hormonización. Tremendo. 20 centros de hormonización, uno para menores de edad, promovidos y establecidos por la otrora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, ahora se presenta por Cava, digo, le da lo mismo, ¿no? Tremendo. Sí, por eso te digo, yo acá no quiero, digamos, acá no hay bandera política. La clase dirigente se ha convertido en un contubernio para instalar políticas de una agenda externa, foránea, que tiene la intencionalidad no de reducir la pobreza, sino de reducir a los pobres, de exterminarlos y de evitar el crecimiento poblacional. Lucas, querido, discúlpame que quiero saber ante todo, acá el dueño de la radio, quiero que sepas una cosa, el dueño de la radio me dijo que tenemos unos minutos más, ya estamos excedidos. Quiero saber vos si disponés de tiempo, porque yo tengo 2 preguntas más para hacerte y ya te voy a liberar, obviamente agradeciéndote enormemente tu participación, pero no sé cómo venís con el tiempo vos. A mí me habilitaron. No, tengo unos minutos más. Yo lo que espero es que el dueño de la radio no te deje sin el programa después de todo lo que acabo de decir. No, para nada. Te comento. Cecilio, que es el dueño acá de la radio, me escuchó en una entrevista que me hizo un amigo que tiene un programa acá, los sábados y los jueves, Fabián Aguirre, a quien le mando un abrazo, un saludo enorme. Y Cecilio estaba operando ese día del otro lado de la pecera y me hacía con el pulgar para arriba. Cuando terminó me dijo: quiero que vengas a hablar de política porque yo amo este país y nadie habla de las cosas que vos hablaste, o por lo menos no en esta radio, y me interesa. Bueno, y a partir de ahí él me brinda este espacio, nos brinda el movimiento Nueva República, no a mí, ¿no? Sí, la verdad que, y no nos cobra un mango, o sea, la verdad que estamos también, o sea, imagínate que no tenemos una estructura como para estar pagando ni canales de televisión ni nada, y bueno, aportes como lo de Cecilio son viste, no tienen palabra, ¿no? O sea, porque lo hace justamente porque concilia, incluso en algún momento hemos debatido al aire, así que tranqui por eso, no, yo por vos. No, hasta las 1:30 me puedo entender. Te hago las últimas 2 que en línea con esto que vos venís diciendo. Vamos a reflexionar juntos. Vos viste que hubo un fenómeno que yo quiero resaltar, ¿sí? Que va ligado a otro fenómeno. Bueno, primero remarcar la poca, digamos, predisposición a asumir el poder político o la representación política del pueblo argentino por parte de nuestra casta política y en particular por parte de los que hoy están liderando, si se quiere, el curso político nacional. Es decir, uno ve cómo de pronto un ministerio como es el Ministerio de Defensa, ¿no? Algo estratégico realmente, bueno, de pronto el ministro de Defensa resuelve que se quiere dedicar a la política, quiere participar en las elecciones como candidato a senador por Santa Fe. Entonces, nada, o sea, renuncia a un ministerio, el Ministerio de Defensa, así, ¿no? De la noche a la mañana. Bueno, en realidad se lo plantea primero al presidente. El presidente dice: bueno, es incompatible, tenés que renunciar, ahora va a asumir Tayana.
Bueno, lo mismo con Arroyo, ¿no? Con Desarrollo Social, va a ir el intendente de Hurlingham, Zabaleta, es decir, en esta lógica que vos venís describiendo, de que da lo mismo, porque en realidad la política se decide afuera. Entonces, uno cuando ve, ¿no?, la integración global, la ciberguerra, la guerra no convencional, uno ve de pronto lo que pasa en el mundo, ¿no? Como las primaveras árabes, como, digamos, los factores de poder, que serían el militar, el económico, el psicosocial, el científico, tecnológico y el político, como acá parecieran estar totalmente abandonados a la suerte. Y bueno, digo, también primero preguntarte qué pensás sobre eso, un poco hablamos, pero me gustaría que hagas una síntesis, y después plantearte la otra cuestión, y ya te libero, Lucas, que es esto que pasó con Milei, ¿no? O sea, que pasó con Milei el fin de semana, que hizo un acto y que convocó mucha gente joven, uno, digamos, a ver, si se pone quizás con la mirada del sociólogo, podría decir, bueno, son jóvenes de clase media, media alta, pero bueno, justamente, digo, ¿no?, en función de esto que vos decías, de la clase media francesa, con cierto conocimiento, con cierta desconfianza por eso que se les da cocinado. Bueno, sin embargo, aparece un Milei con un discurso, digamos, realmente muy pobre, aludiendo a un concepto de libertad, cuando en realidad, bueno, sabemos que él es asesor de Ornequian, sabemos que en realidad, bueno, Ornequian siempre estuvo alineado a todos los gobiernos, pero particularmente con Menem, obviamente con los Kirchner. Hoy tiene, ¿no?, el grupo, forma con el grupo Vila Manzano, digamos, tiene parte de lo que es Pampa Energía, o sea, uno ve que es un gran jugador, si se quiere, dentro de la economía nacional. Y bueno, y el tipo sale con esto de la libertad, con un discurso muy realmente, a ver, muy berreta, vamos a hablar coloquialmente, muy berreta, ¿viste? Realmente yo lo escuché lo que planteó, y son todos postulados sin ningún tipo de nexo con la realidad. Entonces, y sin embargo eso recala, y digo, no sé si eso no será un síntoma de cierta adolescencia perpetrada sostenida en el tiempo de nuestro pueblo. No somos un pueblo adolescente, esta es la inquietud en última instancia, ¿no? Que queremos vivir sin límites, que nos dicen tenés que ser libre porque sí, per se. Entonces, bueno, uno de eso, ¿qué entendés vos por defensa nacional? ¿Cómo ves esa situación? Mínimamente, o sea, hacer una síntesis, y después la cuestión del concepto de libertad. Estaría bueno que le expliques a la audiencia un poco qué entiende Lucas Carena por la verdadera libertad, ¿no? Bueno, vamos por parte. Obviamente hay un economista austríaco, podríamos decir austroestadounidense, que se llama Joseph Schumpeter. Que estudió que estudió la democracia de una manera que no podemos dejar de reconocer algo original. Le dijo que la democracia, hasta su pensamiento, existía cierto sustancialismo. Esto significa filosóficamente que en la democracia creía en la existencia de una voluntad general. Exacto. Que vino de la mano de Rousseau, ¿no?, un filósofo suizo del siglo XVIII, ginebrino más particularmente, que existía un bien común. Y él, con cierto escepticismo, casi con un relativismo escéptico propio de un economista, dice, la democracia es una competencia, es una libre competencia por el caudillaje político. Y los actores políticos se venden a través de la propaganda y circulan en una pasarela propagandística para ejercer ese caudillaje político. Es decir, la vacía de contenido de la democracia, no sin una cuota de razón. ¿Qué quiero decir con esto? Comparto con Schumpeter que esa sacralización de la democracia como un modelo idílico de armonía y de consensos, hoy en realidad es un sistema para elegir a los que conducen, y la democracia empieza el día de la elección y termina el día donde finaliza el recuento de los votos. Después se vuelve a una élite dirigencial, a una casta política, un estrato social
que dirige las riendas y que articula todo lo posible para permanecerse en el poder, ¿no? Si hay una élite, como estudiaron Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, el mismo Robert Mitchell. Hay una élite dirigencial. Esta élite se oligarquiza con el paso del tiempo y se pone de acuerdo para mantenerse en el poder, pero eso es una falsa oposición. Hay una especie de circularidad de las élites para que sean siempre los mismos. De ahí que los ministros que se pueden remover, o muchos asumen un cargo, después se bajan para ser candidatos, porque y demás, y aparece el otro que no estaba. Eso explica lo primero que vos decís, porque la democracia, eso que explicaba Schumpeter, una libre competencia por el caudillaje político. En eso, en esta oligarquización de la clase política, aparecen nuevas figuras. Esas figuras con una cuota de incorrección política pueden calar sobre todo en las juventudes. Yo no escuché, tengo que ser del todo honesto, no puedo opinar de algo que no escuché, el lanzamiento de campaña de estos nuevos líderes políticos, entre los que está este economista Javier Milei. No lo escuché, no puedo opinar de su discurso, por eso no lo voy a hacer porque no lo escuché sinceramente, pero efectivamente cada espectro ideológico articula su propia demagogia. Los sectores de izquierda articulan discurso con elementos demagógicos de liberación de los oprimidos. Los sectores nacionalistas articulan un discurso, y con esto no quiero decir que no tengan razón ningún espectro ideológico no esté en parte del lado, tenga una cuota, una porción de verdad, pero articula una visión identitaria, de proteger lo identitario frente al enemigo invasor externo. Por eso a los nacionalistas siempre les recae el mote de xenófobos, ¿no? Porque siempre están midiendo, no, porque van a venir de los países a utilizar nuestra salud pública, nuestra educación pública, etcétera, etcétera. Y el liberalismo tiene su propia discursividad demagógica en el hecho de la demonización sustancial del Estado como un fisco voraz que viene a tocarte el bolsillo. El impuesto es un robo, el Estado es un mecanismo de extracción, hay 8 millones de argentinos que mantienen a otros 20 sin trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Al no haber esto, más que una administración pública, falta de estadistas, ese discurso antipolítica del liberalismo ha calado sobre todo juventudes decepcionadas, que han comprado un discurso de libertad, que no es un concepto de libertad con el que yo comulgo, como bien dijiste, que tiene que ver con una libertad en el sentido anarquista o anarcocapitalista, es decir, que el Estado es enemigo de la libertad, como algo per se. Lo que no piensan los economistas liberales es que el fisco voraz, porque yo estoy dispuesto a ceder que tenemos un fisco que te roba en relación a lo que te da a cambio, es poco y nada, te saca mucho y te da a cambio poco y nada. Tenemos un fisco voraz, pero tenemos un fisco voraz, como dicen analistas especializados en deuda externa, y que hacen los economistas, solo miran el déficit primario. Exacto. Y no miran el déficit fiscal completo, donde 6 de cada 10 pesos que recauda el Estado van a pagar deuda externa. Servicio de la deuda. Ni siquiera capital, intereses de deuda, que se refinancia y que se renegocia, y mientras tanto nuestra economía está intervenida por el Fondo Monetario, y por eso nos fijan en qué tenemos que gastar la plata, políticas de género, porque no tenemos soberanía económica. Lo que los liberales no dicen, ¿no?, es que esta esponja que absorbe, que te succiona los recursos, el sudor de tu frente, porque el Estado se ha convertido en una agencia que gerencia fondos porque responde a la lógica privada, no porque responde a la lógica estatal de proteger al pueblo argentino, sino porque se vendió un interés privado, que es el que hoy lo financia y que lo tiene sometido.
Entonces el problema no es el Estado como una entidad demoníaca per se, que es el discurso que articula el liberalismo, sino que el Estado se ha privatizado en su quehacer político porque es una especie de recaudador, de cobrador de impuestos, con los cuales se fija una agenda que hoy el mundialismo nos impone por la lógica especulativa de la usura internacional, como hablaba Feder, ¿no? El manifiesto contra la usura, que es el verdadero enemigo de la libertad. Si nosotros queremos ser verdaderamente libres, en materia económica sobre todo, no es contra el Estado con quien tenemos que disparar nuestras saetas, sino contra la especulación financiera a nivel global. Les recomiendo el libro sobre vampiros y buitres de Adrián Salgucci, donde explica esta lógica usuraria en la que nuestro país y los países del tercer mundo están sumidos. Después, bueno, las figuritas intercambiables y demás, o sea, no voy a entrar en esa cuestión. Ya sabemos, uno desenmascara las mentiras del discurso. Pues bueno, las juventudes sí han comprado eso y hay que entenderlo como un emergente. Hay que seguir llevando adelante una pedagogía sobre eso, una pedagogía de la verdad. La única forma es una pedagogía de la verdad. Quiero oír que oiga, ¿no? Pero bueno, creo que ahora sí se nos ha agotado el tiempo. Ahora sí, Lucas. Más, bueno, pero la es verdad, un poco lo que te puedo dar como respuesta. Magistral, la verdad magistral. Te agradecemos todos los que conformamos el Movimiento Nueva República, esta agrupación nacionalista. Bueno, obviamente acá el dueño de la radio también, me hace señas del otro lado de la pecera. La verdad, Lucas, bueno, eternamente agradecido yo personalmente, ha sido un placer, un honor. Y antes de despedirme quiero decirte que me enteré, gracias a vos y a Pablo Dávoli, en tu último programa, creo que fue el último, el Gibelino, de quién bautizó en realidad nuestro país en 1215, ¿no? Wolfram von Eschenbach, no sé si lo dije bien. Wolfram von Eschenbach, sí. Exacto, bueno, está la obra Parzival, ¿no? Las obras a Parsifal, exactamente, en 1215, un trovador germánico, un Minnesänger. Increíble, te digo, ese programa es de una exquisitez, es para, viste, tomarse un tintillo tranquilo o un buen whiskacho, el que tiene la posibilidad, realmente increíble. Bueno, ya liberarte y escúchame, Lucas, mañana dijiste vas a estar ¿a dónde? ¿En un vivo? ¿Cómo mañana voy a estar dando una conferencia para una, ya te digo, una institución, ¿no? Que se llama la CEHK, que es un centro de estudios de historia de derecho constitucional, historia constitucional argentina. Sí. Es un centro de estudios de historia constitucional argentina. Pueden encontrar en mis redes la página. Juan José Borrell, Pablo Schurman y yo vamos a estar dando una conferencia sobre historia de la política poblacional argentina. Esto es el 11 de agosto a las 18 horas. Bueno, pueden buscar en mis redes, en el canal de YouTube del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Perfecto. Mañana 18 horas, entonces, vas a estar en este vivo. Bueno, Lucas, ahora sí te libero. Muchísimas gracias, realmente muy agradecido, Lucas. Esperemos que se repita este encuentro y, bueno, viva la patria y nos estamos viendo, hermano. Muchas gracias. Gracias a vos, Marco, y a todo tu equipo. Viva la patria. Hasta luego. Vamos todavía. Gracias. Se ha retirado ya, Lucas Carena. Realmente yo estoy, bueno, muy agradecido con el compañero, porque lo consideramos un compañero. Realmente ha sido una entrevista que ha pasado revista por muchos aspectos de la realidad, que quizás no son los que aparecen en el debate público, ¿no? En el debate político, hoy tan en decadencia, y mucho menos en los medios masivos de comunicación. Así que bueno, gracias FM Éxito 102.5, gracias a toda la audiencia. Esperemos que haya servido, gente, esperemos que esto
sirva como herramienta para las tareas que tenemos por delante. Muy buenas noches, hasta la semana que viene. Chao. Qué risa que me da.